¿Tu nombre es Aileen? No, es Zaira. Es que Zaira, estoy desde la computadora de mi casa, pero hay que ah, cambiar el nombre siempre. Una ok, sí, sí, disculpa. sí. No, no, no te preocupes, por eso les pregunto, porque efectivamente en ocasiones me sucede eso, ¿no? Que me aparece un nombre de usuario, pero a veces me dicen, "No, es que me conecté de la cuenta de mi hijo, de mi familiar, y por eso quiero tener la certeza". Entonces, muy bien, Zaira, buenos días, ¿cómo te encuentras? Cuéntame, ¿de dónde tomas tu clase? Bien, desde el Mérida, Yucatán. Ah, ok, muy lejos, muy bien, Zaira. Cuéntame en ese sentido, antes de empezar la clase, me gustaría saber un poquito más acerca de ti, a qué te dedicas, en qué trabajas, no trabajas, cuéntame un poco. Ah, sí, estoy trabajando en el Poder Legislativo del Estado. Hace apenas 6 meses que terminé la carrera de Derecho. Ok, platícame en qué estás trabajando tú, Estoy en el área de archivo. en el área de archivo, y ahí cuáles son tus funciones. Principalmente es restaurar los archivos y guardar los expedientes que nos llegan desde otros departamentos. Ok, muy bien, será bien, perfecto, muchas gracias por la información. Platícame, ¿cuánto tiempo estuviste? Bueno, estudiaste la licenciatura en Derecho, ¿en algún momento te dedicaste a litigar? Bueno, pasa en ocasiones, ¿no? Que se realiza algún servicio social y pues en el lugar donde se hizo pasa esta contratación. ¿Cómo sucedió esta situación en tu vida? Bueno, básicamente entré a trabajar por herencia. Bueno, Ah, es que ahí cuando un familiar está trabajando, se puede heredar la plaza. Entonces, en ah, este ok. caso, eso me pasó. Ah, ok, perfecto, muy bien, Zaira. Pues qué bueno, fíjate que es un trabajo pues muy interesante, al final de cuentas es un buen trabajo y pues qué bueno que te decidiste precisamente pues a cursar esta maestría. Cuéntame ya, ¿qué han llevado materias previas? ¿Es la primera? No, ya tuve 3 materias antes. ¿Qué materias han llevado? He llevado metodología de la investigación cualitativa, Ujú, metodología de la investigación cuantitativa ujú. y una de tecnologías de la información. Creo que así se llama. Ok, y esta sería la cuarta, que es precisamente sistemas jurídicos contemporáneos. Sí. Ok, Zaira. Oye, cuéntame ya para último, ¿regularmente solamente te conectas tú? ¿También se conectan algunos otros compañeros? Sí se conectan otros compañeros, pero como ayer nos mandaban el link del horario de 8 de la mañana, creo Probablemente sí que, es. sí, creo que algunos sí, todavía no, aún creo que no están No, no están regularizando. conectados. Bien, pues vamos entonces de cualquier forma a iniciar entonces pues con nuestra clase del día de hoy. De todas maneras, pues la grabación, la clase se encuentra siendo pues videograbada. em, Voy a empezar a presentar. En algún momento, si tú dejas de ver que cambia, no ves cualquier situación, me lo haces saber. ¿Por qué? Porque pues yo pierdo la visibilidad de la pantalla completamente, ¿ok? Zaira, bueno, pues antes de iniciar, me presento contigo, pues yo soy Ariadna Picón Pérez. Efectivamente, yo tengo la licenciatura en Derecho y la maestría en Educación, ¿no? En este momento, pues obviamente en el instituto, en el colegio ya llevo aproximadamente unos 4 años trabajando en esta modalidad en línea. De igual manera me he dedicado a la impartición de clases en manera presencial, pues tengo un poco de experiencia en el litigio en materia civil y familiar, es prácticamente una parte pues en la que me he pues trabajado la mayor parte del tiempo, obviamente siempre concatenando con esta parte de la educación. Y pues actualmente me encuentro trabajando para el gobierno del estado de Puebla. Yo resido en la ciudad de Tehuacán, Puebla, y pues a grosso modo es parte pues de mi experiencia, de mi trayectoria de vida, ¿no? Un poco resumida, pero pues de igual manera, así en esa forma en la cual tú te presentaste, me hiciste el favor de darme esa información que me resulta importante para mí que sepas un poquito acerca de mí. Entonces, efectivamente yo me encuentro residiendo en el estado de Puebla, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, y pues desde aquí estaremos trabajando, Zaire, ¿ok? Entonces voy a empezar a presentar mi pantalla. Dame un segundo. ¿Sí puedes ver la presentación, Zaira? Sí, sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a empezar a trabajar entonces en esta materia, ¿sí? Me comentas, Zaira, entonces que ya es la cuarta materia que están cursando en este periodo de formación de la maestría en Derecho Civil, que estaremos trabajando sistemas jurídicos contemporáneos, ¿sí? Es
Aparte, pues de cierta manera, aquellos que, y bueno, todos los que están presentes en la materia, pues la licenciatura llevaron esta materia, no es parte de la trayectoria que se lleva al principio, no vamos a especificarnos un poco ahorita, un poco más, ¿no? Antes de empezar en lo que estaremos estudiando, pues es muy importante, como siempre se los he mencionado, em, sentar las bases sobre las cuales vamos a estar trabajando, ¿no? En ese entendido, por eso en este momento se les está presentando lo que son los parámetros de evaluación. ¿Qué quieren decir los parámetros de evaluación? Pues los criterios que nosotros, que voy a estar considerando precisamente para la obtención de su promedio general. Como lo pueden ver aquí, entrega de productos, trabajo final y un examen final, ¿ok? Aquí nos referimos con la entrega de productos, todas las actividades, investigaciones o situaciones que estemos trabajando a lo largo de las clases. Regularmente mi metodología de trabajo es en cada sesión habilitar alguna actividad, ya sea dentro de la sesión que la estemos trabajando y al final se habilita esa evidencia de trabajo o bien se deja una actividad para que ustedes la trabajen en el transcurso de la semana y en nuestra próxima sesión la estaremos platicando, la estaremos trabajando. Puede ser un trabajo de investigación, pueden ser algunas preguntas de la sesión, puede ser alguna otra situación, inclusive exposiciones, a eso me refiero con entrega de productos, ¿no? Entonces todo eso es muy importante que se entregue en tiempo y forma y evidentemente se habilite la correspondiente evidencia en la plataforma. Tenemos también un trabajo final que corresponde a una ponderación del 30%. El trabajo final en el transcurso de la semana yo lo voy a estar habilitando, aunque lo vean en su plataforma, no quiere decir que ya lo tengan que entregar, por eso se llama trabajo final. ¿Por qué? Porque va a estar habilitado para que tengan como fecha límite, ¿sí? La entrega en la fecha de la última sesión. Recuerden que nosotros tenemos 4 sesiones, esta es la primera, ¿sí? Pues en la término de la cuarta sesión, pues ya ahí estará la fecha para que ustedes puedan habilitar ese trabajo. Y por último, un examen final, ¿sí? Muy importante, pues esta es una materia meramente teórica. En ese entendido, pues estaremos trabajando con un examen final que de igual manera yo estaré habilitando en la plataforma y les dejo las instrucciones precisas. Y esto únicamente al término de nuestra cuarta sesión. Todos estos criterios pues dan una ponderación del 100%, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, Zaira? ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna situación? No, todo ¿No? ¿Segura? bien. Sí. Sí, de todas maneras, bueno, en nuestra sesión del día de hoy estaremos trabajando una actividad muy importante, ¿no? Yo sé que de pronto tienen, yo siempre habilito el material y ahorita van a encontrar en su plataforma estas diapositivas que están habilitadas en formato PDF. Pero es muy importante que durante su sesión, digo, a veces depende mucho del estilo de aprendizaje de las personas, ¿no? Pero sí que de pronto tengan por ahí en donde tomar alguna nota, algo importante. ¿Por qué? Porque pasa que a veces al término o antes de terminar la sesión se habilita la actividad, ¿no? Y de pronto andan buscando por ahí entre las diapositivas dónde está la información. Entonces, cualquier otra cosa, cualquier situación que ustedes consideren importante, pueden ir tomando nota a manera de que se quede como pues una situación importante dentro de esta construcción de conocimientos que estaremos llevando a cabo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es importante? ¿Cuál es el objetivo de esta materia? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos particulares y el objetivo general? ¿No? El general, pues será que al final del curso el alumno o alumna será capaz de tener una visión general del entorno jurídico mundial, ¿sí? Con especial atención o con especial énfasis en las familias jurídicas que tienen mayor influencia política, social o comercial con el derecho mexicano, ¿no? Esto es muy importante porque parte de nuestro objeto de estudio, ¿no? Que son los sistemas jurídicos y nuestro método, que es una cuestión de derecho comparado, ¿sí? Tiene como finalidad precisamente eso, ¿no? Que como alumnos y como estudiantes de esta especialización, de esta materia, de esta tracto de formación, pues tengan esa capacidad, ¿no? Esa visión de conocer el entorno jurídico mundial, ¿no? Recordemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante conocer los sistemas jurídicos, porque es importante el derecho comparado, porque nos lleva a conocer aquellas situaciones que tienen similaridad con los demás sistemas jurídicos, ¿no? A qué familia jurídica pertenecemos, cómo estamos agrupados, cuáles son las fuentes de nuestro derecho mexicano, ¿no? Es muy importante también conocer el derecho mexicano, pero ¿cómo lo vamos a conocer? Pues realizando esta labor comparativa, esta labor de derecho comparado que se tiene con los demás sistemas jurídicos en el mundo, ¿ok? Ahora bien, si nosotros nos vamos a cuestiones ya particulares de qué será capaz el alumno al término del curso, identificar los sistemas y familias que existen en el universo jurídico, es decir, en todos los estados del mundo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de este sentido de estados, nos estamos refiriendo a ese conjunto tripartita de qué?
de población, gobierno y territorio. Eso es lo que entendemos como un Estado, ¿no? Entonces, todos los estados recordemos que tienen un sistema jurídico, ¿no? ¿Qué estaremos o qué se estará llevando a cabo precisamente dentro de este mapamundi de sistemas jurídicos, identificar esos sistemas y familias en el universo jurídico, ¿sí? Contemporáneo, ¿sí? Y en especial, establecer el lugar que ocupa el sistema jurídico mexicano. No hay que perder de lado que si en alguna ocasión estaremos estudiando diferentes sistemas jurídicos de diferentes países, es muy importante que nos vamos a centrar precisamente en lo que es el sistema jurídico mexicano, que es una cuestión, una labor del derecho mexicano, ¿no? De igual manera, el objetivo es establecer la diferencia entre aquellas normas que son escritas y las normas consuetudinarias, ¿no? Aquel derecho que es escrito, ese derecho que es positivo, ¿por qué? Porque se encuentra siendo escrito, y aquel derecho que por llevarse a la práctica de manera consuetudinaria, que no está escrito, pero que se encuentra vigente, ¿no? Sucede también en algunos casos, ¿no? Este derecho consuetudinario, y lo podemos ver, por ejemplo, inclusive en los usos y costumbres que aún en algunas poblaciones de nuestro contexto mexicano se encuentran vigentes, ¿no? Entonces vamos a estudiar precisamente características y procesos legislativos de ambos, ¿ok? De igual manera, un objetivo es argumentar con precisión, por escrito y oralmente, ¿sí? Los sistemas jurídicos basados en la familia neorromanista y en la familia common law, que son precisamente las familias principales de las cuales toma su inspiración nuestro sistema jurídico mexicano, ¿no? Entonces, estos son algunos objetivos que se tienen particularizados al término de nuestra materia, ¿no? Ahora bien, como venía comentando, ¿no? Una cuestión muy importante es lo que es el derecho comparado. Antes de que nosotros empecemos a estudiar qué es un sistema jurídico, qué es una familia jurídica, qué sistemas jurídicos se agrupan en las diferentes familias jurídicas, muy importante, ¿no? Estudiar qué es el derecho comparado. Y ojo con esto, muy importante también es puntualizar. Puede llegar a suceder que al ser, y lo sabemos, ¿no? Hacer una cuestión teórica, una cuestión, una materia meramente teórica, podemos encontrar diferentes puntos de vista, diferentes estudios, donde en algún momento nos vamos a topar que los sistemas jurídicos se encuentran divididos en cuatro grandes familias jurídicas. Hay quienes dicen que son cinco, ¿no? Entonces, son cuestiones que no quiere decir que uno esté bien o esté mal, ¿no? Son simplemente situaciones que desde el punto de vista, y lo sabemos, al tratarse de una cuestión de una ciencia social, pues va a haber diferentes perspectivas, ¿no? Vamos a tratar de analizar esas dos ideas, cómo es que se están agrupando estos sistemas jurídicos. Pero antes de eso, muy importante, y Luis hablaba de un derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Que es prácticamente lo que nosotros estaremos trabajando en esta materia de los sistemas jurídicos contemporáneos. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual se va a estar estudiando, ¿no? El derecho comparado, pues es una disciplina, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a confrontar aquellas semejanzas y diferencias de todos los sistemas jurídicos que se encuentran vigentes en el mundo, ¿sí? Es confrontar, comparar, ¿no? Analizar, ¿sí? Verificar cuál ha sido su efectividad, cómo ha sido su evolución. Eso nos estamos entendiendo por confrontar, ¿no? Todos los sistemas jurídicos que se encuentran vigentes en el mundo. Eso tiene como finalidad, ¿sí? El hecho de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país, ¿sí? Eso es lo que se realiza con un derecho comparado. Si nosotros analizamos un poco, de pronto llega a suceder que el derecho comparado no es algo de reciente creación, ha existido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque inclusive en los procesos legislativos, sí, como ocurre en algunos países, se llega inclusive a estudiar, ¿no? Alguna vigencia de leyes en algún otro país, cómo ha sido el impacto, cómo ha sido la vigencia, qué resultados ha tenido. Es un derecho comparado, ¿por qué? Porque se está estudiando el sistema jurídico de otro país y cómo es que de cierta manera ciertas ideas o características pueden ser adoptadas por ese país que se encuentra realizando ese estudio de derecho comparado, ¿no? Ahora bien, el derecho comparado va a obedecer a que el ordenamiento jurídico de los países son diferentes. Todos los países tienen ordenamientos jurídicos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues no todos los sistemas políticos, la forma de organización económica, en educación, en cualquier sentido son iguales, son diferentes. Dadas esas diferencias que existen, dadas esas situaciones, ¿sí? Los sistemas jurídicos, la normativa tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, el derecho comparado, su principal función obedece a que precisamente los ordenamientos jurídicos difieren, es decir, son diferentes de un país a otro, ¿sí? Y de cierta manera, el estudio de estos ordenamientos jurídicos es necesario ¿para qué?
para apreciar, para conocer, para saber, ¿sí? Aquellas diferencias, aquellas semejanzas, aquellas similitudes que existen. Y de igual manera, ¿por qué no decirlo? Aquellos defectos o aquellos vicios que se encuentran siendo que se encuentran vigentes en alguna normativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué finalidad tiene el derecho comparado? Pues precisamente perfeccionar las instituciones de un país y por ende su sistema jurídico, ¿no? Entonces, es parte precisamente de lo que es el derecho comparado. Como yo le decía, el derecho comparado no es una disciplina de reciente creación, ¿no? El derecho comparado, pues tiene, de cierta manera, existe desde hace muchísimo tiempo, de la antigüedad, desde el nacimiento del derecho, ¿no? Porque el derecho comparado o el derecho se compara, ¿sí? Desde la antigüedad, ¿sí? Y esto no sucede por simple curiosidad, como yo le decía, tiene el derecho comparado esta situación, esta sistemática de comparar un sistema jurídico de un país, de una nación, de un estado con otro, sí tiene como finalidad, pues precisamente la perfección de un sistema jurídico, el hecho de crear nuevas leyes, nuevas normas, ¿no? Y precisamente, ¿no? El derecho se compara desde la antigüedad, no únicamente por curiosos, no únicamente por emitir un juicio de valor, sino también para qué, para beneficiarse de las experiencias que se han tenido en otro país. ¿Qué experiencias? Pues las experiencias en la aplicación de ciertas normas jurídicas, ¿no? Esta, podemos citar como primer ejemplo, ¿sí? A Solón y a Licurgo, ¿sí? Que ellos, pues de cierta manera, se inspiraron en el derecho extranjero, ¿para qué? Para elaborar un sistema jurídico, ¿sí? Que fueron adoptados tanto por Atenas o como por Esparta, ¿no? Solón en Atenas y Licurgo en Esparta, ¿no? Ellos empezaron precisamente a estudiar diferentes normativas jurídicas de un derecho extranjero. Recordemos que hasta esta época el derecho extranjero era todo aquello que normaba fuera de esa territorialidad, es decir, fuera de Atenas, fuera de Esparta, todo lo que las normas vigentes que existían se le conocía como derecho extranjero. Entonces, tanto como Solón como Licurgo empiezan a analizar, a estudiar, a conocer, a empaparse, ¿no? De cómo eran estas normas jurídicas, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para crear un derecho escrito. Un derecho que nada, no solamente era consuetudinario, un derecho que precisamente tuviera esa validez y que fuera escrito. Entonces, ellos al realizar esta comparativa, este estudio, ¿qué hacen? Empiezan a dotar precisamente a cada uno de sus territorios, tanto como Atenas como Esparta, de diferentes normativas, ¿no? Para eso se empezó a estudiar, el primer precedente que podemos encontrar de un derecho comparado. Posteriormente tenemos que Aristóteles lleva a cabo un estudio, ¿sí? De 153 constituciones de Grecia y otras ciudades aledañas, ¿sí? ¿Para qué? Él realiza este estudio precisamente para verificar, para saber cuál era el mejor sistema de gobierno, ¿sí? Sin embargo, al término de este estudio que él realiza de estas 153 constituciones, él no propone o no realiza pues una concretación, ¿sí? De una forma de gobierno idónea aplicable a todas las sociedades, ¿no? Porque él está plenamente convencido al término de este estudio, de este derecho comparado de 153 constituciones, que no va a existir una sola, ¿sí? Que sea la mejor. Él más bien al término de este estudio llega a esa premisa, ¿sí? De que las constituciones han de adaptarse a las necesidades que tiene cada pueblo. ¿Sí? Inclusive a él se le atribuye esta frase de que el derecho no es como el fuego que arde de la misma forma en Persia y Atenas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, las necesidades sociológicas, ¿sí? Las regulaciones de conducta de actos, ¿sí? No son iguales, ¿sí? En todos los escenarios, en todas las territorialidades, ¿sí? Él sustenta entonces, al término de este estudio, que las constituciones, ¿sí? En ese momento que fue lo que él estudió, se tienen que adaptar a la forma de las sociedades, ¿no? Y precisamente, sí, entonces da a entender que el derecho depende en gran medida del medio físico y social. Medio físico, ¿qué quiere decir con esto? Pues la geografía. Medio social, pues la forma de comportamiento de los integrantes de una sociedad, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Un antecedente tal vez que del cual podemos tener un poco más de conocimiento, tenemos pues las 12 tablas, ¿no? Un gran precedente de lo que es el derecho romano y precisamente para la elaboración de estas 12 tablas, que marca el precedente de lo que es precisamente el derecho escrito, ¿sí? Se manda una delegación a Grecia, ¿no? ¿Para qué? Para estudiar el derecho, ¿sí? Que estaba vigente en Grecia en esa época y precisamente estudiarlo y de cierta manera inspirarse en este derecho. ¿Para qué?
para dar vida precisamente a este sistema jurídico, a esta normativa que son las 12 tablas. Vemos aquí entonces efectivamente que de igual manera se trata de un estudio, ¿no? Un estudio que es comparado, ¿no? Ahora bien, posteriormente, otro antecedente de lo que es el derecho comparado, tenemos que Enrique VII creó en 1547 cátedras reales de derecho romano, ¿sí? En diferentes universidades, como puede ser Cambridge, como puede ser Oxford, ¿sí? ¿Y para qué hacía esto, no? Pues él trataba de preparar a los diplomáticos para que pudieran negociar, ¿sí? Precisamente con otros países, con otros diplomáticos de otros países, ¿sí? Para concebir, para que estuvieran en esta parte de intercambiar ideas, ¿sí? Y de conocer cuáles eran sus modos de concebir el derecho, ¿no? Es también un precedente de lo que es el derecho comparado, esta comparativa que se realiza de los diferentes sistemas jurídicos que existen en el mundo, ¿no? Ahora bien, hasta este punto, ¿alguna duda, Zaira, algún comentario? No, todo claro, maestra. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cuál es la utilidad, no, de la materia? ¿Cuál es la utilidad de conocer los sistemas jurídicos contemporáneos? ¿Cuál es la utilidad de conocer cuál es la base del sistema jurídico mexicano? ¿Cuál es la utilidad de conocer con qué sistema jurídico nos estamos pareciendo, ¿no? ¿De dónde viene nuestro sistema jurídico? ¿Dónde viene inspirado? ¿Para qué nos sirve esto, no? ¿Para qué me va a servir a mí realizar un estudio de derecho comparado, de saber cómo es el sistema jurídico de Estados Unidos, el sistema jurídico de Canadá, de España, de Rusia? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Para qué va a servir? Pues es una utilidad práctica muy importante. ¿Por qué? Sí, tiene varios propósitos. El primero es que la comparación del propio sistema, es decir, de nuestro sistema jurídico mexicano con otro, va a permitir examinar los principios del sistema legal nacional, ¿no? Y en consecuencia entenderlo mejor, ¿no? Muchas de las disposiciones legales que se encuentran vigentes tienen su fuente de origen, ¿sí? En otros países, o bien se han inspirado en legislaciones de otras naciones. En cualquiera de estos dos supuestos, ¿sí? Las leyes, las resoluciones de los tribunales y las opiniones de los doctrinarios del país permiten de igual manera comprender el marco jurídico nacional, ¿no? Entonces, una parte muy importante es la comprensión del marco jurídico nacional. Ahora bien, el hecho o los estudios de derecho comparado, es decir, el conocimiento de estos diferentes sistemas jurídicos, ha crecido, ¿no? ¿Por qué ha crecido? Porque es importante, ¿no? Porque es importante realizar estos estudios de comparación entre los diferentes sistemas jurídicos. Número uno, tiene una creciente importancia. ¿Por qué? Actualmente sabemos hay un aumento significativo en los intercambios económicos, ¿sí? Intercambios económicos, personales, culturales entre las naciones, ¿sí? Y evidentemente, dada estos intercambios de diferentes materias, como pueden ser económicos, personales o culturales, surgen entonces o se establecen relaciones jurídicas, ¿sí? Y hay un incremento de estas relaciones jurídicas a nivel transnacional. Ojo, evidentemente no estamos hablando aquí de una situación de derecho internacional, ni público ni privado, porque esa es materia de otra situación. Estamos hablando que es importante este incremento, ¿no? De estas situaciones de relaciones jurídicas transnacionales. Es muy importante conocer los sistemas jurídicos de los diferentes lugares o los diferentes estados que componen el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente saber cómo se van a regular estos intercambios, tanto económicos, personales o culturales, ¿no? De igual manera, es importante realizar estos estudios de derecho comparado. ¿Por qué? En la naturaleza transnacional, es decir, aquellas situaciones que traspasan las fronteras geográficas, ¿sí? Donde intervienen diferentes entidades, diferentes estados del mundo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay fenómenos cada vez más relevantes, ¿no? Ya no estamos hablando nada más, por ejemplo, de un contrato, ya no estamos hablando nada más de relaciones entre personas. Hay asuntos cada vez más relevantes que involucran diferentes naciones que tal vez, sí, tienen diferentes ideologías, diferentes sistemas jurídicos, ¿no? Pero nuevamente, estos fenómenos transnacionales requieren una disciplina jurídica, ¿sí? Que no va a ser la nacional. ¿Por qué? Porque si hay una cuestión o un acto que involucre dos sistemas jurídicos, dos estados, ¿sí? No se puede aplicar nada más el de uno, ¿no? Vamos a pensar precisamente en pues la contaminación, ¿no? Que es un fenómeno pues que actualmente se encuentra muy estudiado, se encuentra muy vigente, muy en boga. ¿Qué pasa? ¿Sí?
va a tener que estudiarse ahí los sistemas jurídicos de cada uno de ellos, las legislaciones, ¿no? Sobre todo en estos actos que involucren, o actos comerciales que involucren diferentes entidades, diferentes estados, ¿no? Se tiene que estudiar entonces su contexto jurídico. ¿Para qué? Para darle una solución precisamente a ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque es importante también estos estudios de derecho comparado. ¿Por qué? Porque hay tendencia de ciertos valores, particularmente en el campo de lo que conocemos como lo que son los derechos humanos, ¿sí? Se afirma a nivel transnacional, ¿sí? Por ejemplo, como en las convenciones europeas, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana, ¿no? Que tiene que conocer también precisamente los sistemas jurídicos de los diferentes países. ¿Por qué? Porque referente a esta adherencia a estos diferentes tratados, a estas diferentes situaciones de derechos humanos, ¿no? Y también es importante este estudio porque actualmente hay una tendencia a crear organizaciones políticas y económicas multinacionales, ¿no? Como es la Unión Europea, que comprende actualmente 27 países, ¿no? Entonces, esa es la importancia precisamente de realizar estos estudios de derecho comparado, nuevamente, que es el hecho de comparar, de conocer, sí, de confrontar los sistemas jurídicos que se encuentran vigentes en los diferentes estados del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la comparación? Los sistemas jurídicos. ¿Qué vamos a estar comparando? Pues lo que son precisamente los sistemas jurídicos, ¿no? Y ahora bien, ¿qué es un sistema jurídico? Zaira, me gustaría escucharte. No, no es necesario que lo busques, que no. Dime para ti, ¿qué es un sistema jurídico? ¿Qué entiendes tú por un sistema jurídico? Pienso que es como, pues vaya, como un tipo de organización que se tiene que tener para que, no sé, por ejemplo, una ley o una norma siga como que esa misma línea, como Ok, que no salga de, no sé, podríamos decir como una zona de confort, entre comillas, como ok, para que no haya un deslive entre lo que, no sé, podría ser bueno para una persona y malo para otra persona, más o mm, menos. ok. Efectivamente, ¿no? Podemos citar que un sistema jurídico eh, vamos a entender, sabemos que en un estado, y lo decíamos, ¿no? ¿Qué entendemos por un estado? Pues, por ejemplo, retomando las ideas de lo que es la teoría del estado, sabemos que el estado está compuesto ¿por qué? Por gobernantes, gobernados y un territorio. Y sabemos que en estas relaciones que existen hay relaciones de supra y subordinación que precisamente se encuentran reguladas por aquellas normativas que se encuentran vigentes, que sabemos que siguen un proceso de creación y que son dadas precisamente por los gobernantes, ¿no? Precisamente un sistema jurídico lo vamos a entender a grosso modo como todo ese conjunto de normativas vigentes que se encuentran en un estado, ¿no? Es decir, en un territorio que se encuentra conformado de gobernantes y gobernados. Eso es un sistema jurídico, toda esa agrupación de normativas vigentes. Y estamos hablando que esas normativas vigentes van entendidas desde este sistema de lo que es, por ejemplo, atendiendo a, en el sistema jurídico mexicano, atendiendo, por ejemplo, lo que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Que nos dice, pues tenemos en el punto de nuestra pirámide, pues la Constitución, debajo de ella todas las normas que de ella emanan, ¿no? Todas esas normativas que se encuentran vigentes en el Estado mexicano corresponden a un sistema jurídico, la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales, los decretos, las cuestiones municipales forman parte de lo que es un sistema jurídico mexicano. Son todas esas normativas vigentes que van a regir el comportamiento de las personas en un determinado territorio, ¿no? Eso vamos a conocer a grosso modo como que es un sistema jurídico, ¿no? Más allá de esto, si nosotros lo particularizamos un poco más, un sistema jurídico va a ser ese conjunto de leyes, ese conjunto de costumbres, de jurisprudencia de derecho positivo. Y siempre que escuchemos hablar de derecho positivo, vamos a entenderlo como aquel derecho que se encuentra vigente. Eso es lo que es derecho positivo, que se encuentra vigente, que se encuentra siendo aplicado. ¿Ok? Entonces tenemos, y tomen nota de esto ya porque es muy importante, y recuerden que al final de bueno, al final de la presentación hay una actividad que se tiene que contestar en la clase, ¿no? Un sistema jurídico va a ser precisamente ese conjunto de leyes, de costumbres, de jurisprudencia de derecho positivo que van a regir en una determinada colectividad, ¿sí? En razón del número de sistemas jurídicos que existen en el mundo, ¿sí? Sabemos entonces, si nosotros entendemos que un sistema jurídico es aquel que se encuentra vigente en una colectividad, y ya dijimos, ¿no?
Si nosotros atendemos a lo que es la teoría del Estado, sabemos que el Estado es un conjunto de ¿qué? Gobernantes, gobernados y territorio, donde media en esta relación precisamente un sistema jurídico. Tenemos entonces que en todo el mundo, ¿sí? Van a existir muchísimos sistemas jurídicos, ¿no? Porque cada estado, cada país tiene su propio sistema jurídico, tiene su propio conjunto de leyes, de costumbres, de jurisprudencia de derecho positivo, ¿sí? Que va a estar rigiendo precisamente en el ámbito de aplicación de su territorio, ¿no? Entonces, podemos imaginar entonces que hay una infinidad de sistemas jurídicos en el mundo, ¿sí? Sería casi imposible estudiar y comparar todos, ¿no? De ahí precisamente que el derecho comparado los va a reducir a grupos o familias, tomando en cuenta afinidades o sus elementos comunes. Entonces, ya podemos aquí particularizar la primera idea, ¿no? Si cada estado dentro de la comunidad internacional tiene su propio sistema jurídico, podemos entender que hay muchísimos. El derecho comparado con la finalidad de reducir este número, ¿por qué? Porque será imposible comparar todos los sistemas jurídicos de todos los países del mundo. ¿Sí? ¿Qué hace? El derecho comparado, todos esos sistemas jurídicos, dice, bueno, los voy a agrupar entonces, ¿sí? Los voy a agrupar en familias, ¿no? Y es ahí donde yo les decía, algunos tratadistas dicen que son cuatro, otros que son cinco familias jurídicas, ¿no? Entonces, primera idea, todos los sistemas jurídicos que existen en el mundo se van a agrupar en familias. ¿Y cómo se hace esta agrupación? No es que se agrupen por orden alfabético o a ver qué países de Latinoamérica, no, no, no. La agrupación se va a hacer de acuerdo a las afinidades y elementos comunes, ¿sí? Que son precisamente situaciones que estaremos estudiando. ¿Qué distingue a cada familia jurídica? ¿Sí? Y dentro de esas cuatro o cinco familias jurídicas, ¿cuáles son los sistemas jurídicos que tiene agrupadas? ¿No? Entonces, primera idea, los sistemas jurídicos se van a agrupar en familias. ¿De acuerdo a qué? A las afinidades y elementos comunes. ¿Sí queda clara esta idea, Zaira? Sí, maestra. Sí, muy bien. Ahora bien, otra definición que podemos tener como de un sistema jurídico es que es aquel conjunto articulado y coherente de instituciones, de métodos, de procedimientos y reglas que son generales, ¿sí? Y que constituyen el derecho positivo, es decir, ese derecho que es vigente, que es aplicable en un lugar y tiempo determinado, ¿no? Cada estado soberano, ¿sí? Cuenta con un sistema jurídico propio, es lo que decíamos. Cada país, ¿sí? Cada estado va a contar con un sistema jurídico propio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a regir el actuar de los ciudadanos que se encuentran subordinados a esta relación de poder que existe entre gobernantes y gobernados, ¿ok? ¿Qué otra conceptualización podemos tener de un sistema jurídico? Es aquel cuerpo operativo de instituciones, procedimientos y normas jurídicas, ¿no? Y otro concepto más de lo que es un sistema jurídico van a ser aquellos conjuntos de normas, de instituciones que van a integrar un derecho positivo, ¿sí? Es lo que constituye un sistema jurídico. Recuerden, derecho positivo es aquel derecho que se encuentra vigente, ¿no? Ahora bien, ya tenemos lo que es un sistema jurídico, ¿no? Ya podemos particularizar un concepto más completo, Zaira. Ahora dime bien, ¿qué puedes entender de acuerdo a lo que platicamos que es un sistema jurídico? Son el conjunto de leyes y normas que rigen a un país o a un estado. Exactamente, ¿no? Muy bien, Zaira. Y efectivamente tenemos, sabemos, como lo hemos dicho, sí, el Estado va a ser precisamente el conjunto, ¿sí? Siempre se los comento a los compañeros, ¿no? No hay que confundirnos tanto que entendemos por Estado, pues precisamente, nuevamente, ¿no? Ese conjunto de qué gobernantes, gobernados y territorio, sí que tienen una relación de supra-subordinación y donde en medio de la relación pues existe un sistema jurídico. ¿Qué es el sistema jurídico? Pues todas las normas de derecho vigente, es decir, el derecho positivo. Así lo vamos a entender como derecho positivo, ese derecho vigente, ese derecho que es aplicable, ¿no? Entonces, todo ese sistema jurídico, ya decimos, no nada más son las leyes, también es la jurisprudencia, los tratados internacionales que se encuentren vigentes, nuevamente la jurisprudencia emitida por los tribunales, de cierta manera, pues algunas, tal vez, interpretaciones de derecho, todo eso va a ser un sistema jurídico, ¿sí? Aquello que es positivo, aquello que es aplicable.
y que tiene vigencia en un estado, en un país, ¿no? Eso es un sistema jurídico. Ahora bien, analizamos, nosotros decíamos, bueno, para la labor del derecho comparado va a ser prácticamente muy difícil, ¿no? El hecho tal vez de comparar el derecho o el sistema jurídico de todos los países de todo el mundo. ¿Qué pasa? Para que el derecho comparado realice sus funciones, agrupa esos sistemas jurídicos en lo que son la familia jurídica. ¿Y cuál es el concepto de una familia jurídica, no? Decíamos anteriormente que con el propósito de organizar el estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos, es decir, los que se encuentran vigentes, estos estados han sido agrupados en conjuntos supranacionales, ¿sí? Es decir, están conjuntos en conjuntos nacionales, ¿no? Que lo vamos a denominar familia, ¿sí? Y vamos a definir a una familia jurídica como un conjunto de sistemas jurídicos que tienen elementos institucionales, conceptos filosóficos, jerarquía de las fuentes y elementos que ponen de relieve las coincidencias y analogías entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros podemos anotar como una definición de una familia jurídica, ¿sí? Aquel conjunto de sistemas jurídicos que tienen elementos en común. ¿Cuáles? Los filosóficos, las fuentes, los elementos o analogías que existen entre ellos, ¿no? Son precisamente las familias jurídicas, ¿sí? Una familia jurídica, por tanto, ¿sí? Viene a ser un conjunto de sistemas jurídicos que van a compartir determinadas características, ¿sí? Decíamos, el vocablo de sistema jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el de familia jurídica, que es el conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Es decir, en una familia jurídica vamos a encontrar agrupados, ¿sí? Diferentes sistemas jurídicos que pueden pertenecer inclusive a diferentes países. Esto no quiere decir, obviamente, que todos los sistemas jurídicos, por ejemplo, de la familia neohumanista, van a ser de América, ¿no? O los del Common Law van a ser de Europa, ¿no? Las familias jurídicas van a estar compuestas de diferentes sistemas jurídicos de diferentes, precisamente, em, pues, rebasando estas fronteras transnacionales, no las fronteras de una nación. Ahora bien, para comparar entre sí y analizar diversos sistemas jurídicos, como le decíamos, se han creado diferentes familias, ¿sí? ¿Cuáles son las familias? Digamos, aquí en esta teoría, en este concepto, tenemos cuatro. ¿Cuáles son? La novomanista, la del common law o anglosajona, como lo podemos encontrar también, los sistemas religiosos y la familia mixta, ¿no? Son esas cuatro, más adelante veremos una quinta o una división de lo que es la mixta, ¿sí? Quienes señalan que son cuatro y quienes señalan que son cinco, vamos a analizar las características de cada uno, ¿no? Tenemos entonces que son las cuatro grandes familias en las cuales se han dividido los sistemas jurídicos para su estudio nuevamente, ¿no? La neohumanista va a agrupar diferentes países, de diferentes continentes inclusive, ¿no? No nos habla de una cuestión de territorialidad, nos habla de coincidencias por cuanto hace a la aplicabilidad, a la fuente, a la efectividad, ¿no? A la inspiración de los sistemas jurídicos de los países. Tomando en cuenta las características de cada familia, ¿sí? Va a recoger o va a adoptar precisamente los sistemas jurídicos de diferentes países. Ahora bien, decíamos, esta comparación, este derecho comparado tiene un método, ¿sí? ¿Cuál es la comparación y cuál es el método comparativo, ¿no? Esta idea de comparación, como lo hemos dicho, este método de comparar, ¿sí? Los diferentes sistemas jurídicos es la base del derecho comparado, ¿sí? Que en realidad viene a ser una comparación de derechos, ¿no? Entonces, si no hay comparación, no se va a dar lo que es el derecho comparar, ¿no? Esta primera idea, precisamente, pues aunque parezca un poco pues, innecesaria recordarla, es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre lo que es el derecho comparado y el derecho extranjero. ¿Por qué? Porque tenemos que definir claramente que el derecho comparado, ¿sí? No va a ser lo mismo que el derecho internacional privado, ¿no? Y de la unificación legislativa. No son cuestiones iguales, ¿no? Derecho internacional privado nos lleva precisamente a estudiar, a conocer cuáles son las leyes, tratados que se encuentran vigentes y que van a regular las relaciones entre particulares. No es lo mismo. El derecho comparado nos va a llevar a conocer, a estudiar cuáles son los sistemas jurídicos, cómo están compuestos, cómo son sus leyes, cómo es su aplicabilidad, cómo es su inspiración. Aquí son cuestiones completamente diferentes. Recuerden, derecho comparado trata de comparar.
los sistemas jurídicos de los diferentes estados del mundo, ¿no? Ahora bien, muy importante, ¿cuáles son las etapas del análisis comparativo, ¿no? Y eso también es muy importante que lo tengan presente, ¿no? Para el derecho comparado, como decía, es una disciplina. La disciplina tiene un método, tiene una forma de realizar lo que tiene como objetivo, ¿no? Y podemos particularizar efectivamente que el análisis comparativo, que es materia del derecho comparado, tiene diferentes etapas, ¿no? Número uno, la primera fase del derecho comparado es ubicar un punto de partida común, es decir, un problema, ¿no? Una necesidad social real que comparten dos o más países, ¿sí? En los cuales se requiere aplicar un análisis comparativo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? La segunda fase, ¿cuál es? Es encontrar las normas, las instituciones, todas aquellas situaciones o normas jurídicas, procesos jurídicos con el cual los países examinados, es decir, los países que están siendo comparados, han intentado resolver un problema, ¿no? Es decir, estas soluciones jurídicas del problema, ¿no? La tercera fase, por nadie me equivoqué, es tercera y luego cuarta. La tercera fase es la investigación o análisis comparativo, ¿sí? Esto nos va a llevar al campo del derecho en sentido estricto, es decir, se va a tratar, sí, en efecto, de encontrar aquellas normas, aquellas instituciones, aquellos procesos jurídicos con los cuales los países examinados han intentado resolver un problema o necesidad que comparten, ¿no? Por ejemplo, podemos citar, ¿no? Tal vez en un problema actual, un problema de derecho comparado, pues podría ser, ¿no? Tal vez el fenómeno de la migración, ¿no? En el contexto mexicano, en el contexto de otros países, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Canadá, ¿no? ¿Qué normativas, qué leyes han realizado para resolver precisamente estas situaciones, ¿no? Y muy bien, en esta fase de investigación, análisis comparativo, va a llevar precisamente al estudio, ¿no? De aquellas normas, instituciones o procesos jurídicos que se han realizado entre estos países comparados. ¿Para qué? Para esa intención que tuvieran de resolver un problema o esa necesidad que se comparte, ¿no? Y en este momento se lleva a cabo en esta fase, ¿no? Resaltar un resultado que puede ser muy diverso, es decir, estudiar precisamente si a través de la aplicación de esas normas que cada país llevó a cabo, hubo algún resultado, ¿no? Un resultado positivo, un resultado negativo, ¿no? Y obviamente, a través de este resultado no se priva de la comparación, ¿no? Una cuarta fase, pues es precisamente encontrar razones que pueden explicar analogías y diferencias en las soluciones adoptadas, es decir, qué solución tuvieron, qué hay de analogía, qué hay parecido entre los sistemas, qué fue diferente, ¿no? En atención a un problema que se tenía en común, ¿no? Y por último, esta fase del análisis comparativo, que es la valoración. ¿Qué es la valoración? Pues es evaluar las soluciones adoptadas o los modelos de solución, ¿no? Que adoptó cada país respecto a la eficacia o ineficacia en en la resolución de un problema, ¿no? Entonces, básicamente, eso es en lo que conforma precisamente un análisis comparativo o cómo se realiza un análisis comparativo tomando en cuenta las premisas de derecho comparado, ¿no? Ahora bien, también el derecho comparado sirve, ¿para qué? Para la elaboración de la normativa, ¿no? Como le decíamos, vemos antecedentes antiguos que nos dicen que efectivamente estos sistemas o esta forma de comparación se ha llevado a cabo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Para qué? Lo veíamos, ¿no? Tal vez para la elaboración de de la normativa, una cuestión, un fin más práctico, no únicamente un fin de estudio. También tiene repercusión este derecho comparado en la elaboración de normativas. ¿Por qué? La comparación viene a ser utilitaria cuando se va a elaborar una ley nacional, ¿sí? Es tal vez alguna costumbre la de tomar en cuenta antecedentes extranjeros, ¿no? Pero esta práctica se limita a copiar textos extranjeros, no produce buenos resultados. Y no estamos hablando de que se realice así, ¿no? No esa es la función del derecho comparado, no es copiar y tal vez en una ley que está vigente en Estados Unidos o en España o en Canadá, vamos a copiarla y que se aplique aquí en el Estado mexicano. Eso no es derecho comparado. Derecho comparado es estudiar tal vez alguna normativa que se encuentre vigente en otro país, ¿sí? Que tal vez pertenezca a la misma familia jurídica, que es muy importante, ¿sí? Y verificar, ¿no? Que sirva de inspiración para la elaboración de una normativa propia en el contexto práctico, en el contexto real, ¿sí? Entonces, en este contexto también sirve para eso el derecho comparado. ¿Para qué? Para precisamente conocer y dar riqueza a esta elaboración de normativas jurídicas, ¿no?
Ahora bien, decíamos, existe una clasificación o clasificaciones propuestas de los sistemas jurídicos. ¿Cuáles son esas clasificaciones propuestas de los sistemas jurídicos? ¿No? Decíamos, hay un primer intento clasificador de los sistemas jurídicos, ¿no? La primera intención de clasificar los sistemas jurídicos, y con esto nuevamente recordemos, los sistemas jurídicos se clasifican ¿en qué? En familias jurídicas. Esto ha sido un proceso, no ha sido algo que se realice en primer momento, pues de manera tal vez de reciente clasificación o de reciente creación, no. Ha sido un proceso que ha llevado una temporalidad, ¿no? ¿Cómo se han clasificado estos sistemas jurídicos? Y como yo les decía, ¿no? Decíamos que algunos tratadistas dicen que hay 4 familias, otros que dicen 5. Nuevamente, podemos encontrarnos inclusive algunas otras ideas. No son contrapuestas, sin embargo, nuevamente al tratarse de cuestiones sociológicas, ¿sí? Va a haber diferentes interpretaciones en este sentido, ¿no? Ahora bien, en ese entendido, esta clasificación que se ha realizado de los sistemas jurídicos ha llevado consigo un largo trayecto de tiempo, ¿sí? Diversos intentos de clasificación hasta lograr lo que tenemos el día de hoy y se van a dar cuenta que tal vez en algunos años, sí, no digo muchos, no digo pocos, van a incluir algunas otras clasificaciones. ¿Por qué? Porque esto va evolucionando. Sí, no es algo que se quede estático. Recuerden, las leyes regulan a la sociedad. La sociedad no es un ente estático, es un ente que se encuentra en constante evolución. Por eso podemos encontrarnos diferentes ideas, diferentes estudios, diferentes temáticas, diferentes ideologías, ¿no? Ahora bien, decíamos, si tenemos ya esa premisa que los sistemas jurídicos se clasifican en familias, ¿sí? ¿Cómo ha sido a través del tiempo esta clasificación de los sistemas jurídicos, ¿no? ¿Cómo se ha dado? Primer lugar, ¿no? El primer intento clasificador de los sistemas jurídicos se dio en París, ¿no? En el año de 1900, ¿no? Donde se llevó a cabo un primer Congreso Internacional de Derecho Comparado, ¿sí? Donde pues en ese momento convergieron diferentes estudiosos, diferentes ilustres comparatistas del momento, es decir, aquellas personas que se dedicaban precisamente a realizar estas situaciones comparativas de los sistemas jurídicos. Y ellos en ese momento se abocaron en ese Congreso a proponer una cuestión clasificatoria de los sistemas jurídicos del mundo, ¿no? Ese es un primer intento por realizar una clasificación, es decir, porque ellos decían, hay muchísimos sistemas jurídicos vigentes, es imposible compararlos todos contra todos, ¿no? Nunca se va a acabar de hacer eso. Para fines prácticos, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, pues si son varios, si son una multitudinariedad de sistemas jurídicos, vamos a agruparlos como en familias jurídicas. Cada familia jurídica tiene sus propias características, ¿no? Sociales, políticas, económicas, educacionales, de inspiración. Y son diferentes estas familias jurídicas. Entonces, tomando en cuenta esas particularidades, vamos a agrupar los sistemas jurídicos en estas familias, ¿no? Ahí es un primer intento. Después, René David, Roca Sastres, Ola Cañizares y Silva Pereira, sí, utilizan una diversidad de criterios de clasificación. Aquí ya empiezan a particularizar un poco más, ¿no? Ellos empiezan a aportar a esta cuestión de la clasificación criterios de clasificación, es decir, no, vamos a clasificar los sistemas jurídicos, ¿sí? Por diferentes criterios. ¿Como cuáles? Como la situación o criterio geográfico, la ubicación geográfica, el idioma, la lengua, la raza, la historia, inclusive, ¿no? Cuestiones ideológicas o morfológicas, ¿sí? Cuestiones, sí, precisamente de agrupación, ¿no? Con la intención precisamente de conocer, ¿sí? Los criterios que fueron citados por las leyes, como por ejemplo la lengua, la raza, y atender exclusivamente a lo que era una unidad cultural, ¿no? Esta clasificación que ellos pretenden implementar atiende únicamente a lo que es una unidad cultural, es decir, a la cultura. ¿Y qué es la cultura? El conjunto de similitudes por cuanto hace ideología, política, pensamiento, lengua y costumbres, ¿no? Ellos intentan agrupar los sistemas jurídicos únicamente de acuerdo a la unidad cultural, ¿sí? Que precisamente, sí, su base era la clasificación primordialmente por las coincidencias de los sistemas jurídicos de civilización y cultura. Ese fue también un intento clasificatorio de los sistemas jurídicos, ¿no? Bien, actualmente sí podemos, o bueno, podríamos interpretar, ¿sí?
como afinidades y elementos comunes que caracterizan a un determinado sistema jurídico para encuadrarlo dentro de una familia jurídica que podrían ser, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son aquellos criterios que se van a considerar, ¿sí? Para precisamente clasificar los sistemas jurídicos, ¿sí? Primer característica, que primer elemento común, una historia, una tradición en común, ¿sí? En cuanto a qué, a la formación y a las características que debe tener la norma jurídica, la evolución, la historia de las normas, ¿sí? De igual manera podemos atender a la filosofía, ¿sí? Que es una concepción de los valores comunes, vectores de una determinada comunidad, y de igual manera una orden de prelaciones y un orden de importancia, ¿no? De las fuentes del derecho, ¿sí? Es decir, que tengan en común aquellas fuentes del derecho. ¿No? Recuerden, nuestro sistema jurídico pues tiene diferentes formas de fuentes de derecho, ¿no? Las fuentes históricas, reales, materiales, ¿no? Son precisamente dictadas estas fuentes por esa familia jurídica a la cual pertenecemos, ¿no? Entonces, son características en común que llevaron a estudiar para qué, para precisamente crear esas familias jurídicas y agrupar los sistemas jurídicos dentro de estas, ¿no? Por esas características que hemos estudiado, ¿sí? Y son cuestiones prácticas, ¿sí? Los grandes, comparatistas, ¿sí? Crearon un sistema clasificatorio de diferentes ordenamientos jurídicos existentes en el mundo y se encuadraron en 4 o 5 familias jurídicas, ¿sí? Según el sistema clasificatorio escogido. Estas son familia jurídico romano-germánico, la familia jurídica del common law, la familia jurídico-socialista, la familia jurídico-religiosa y los sistemas híbridos, ¿no? Son las familias jurídicas dentro de las cuales se ubican los diferentes sistemas jurídicos. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo entonces? Estudiar precisamente cuáles son las características de cada una de esas familias jurídicas. Y una vez teniendo las características de esas familias jurídicas, conocer, ¿sí? ¿Cuáles son los sistemas jurídicos que pertenecen a cada una de esas familias jurídicas por precisamente compartir esas características que destacan dentro de una familia jurídica, ¿no? Y como les decía entonces, la labor de clasificación va a facilitar que analizar en bloques los aspectos más destacables o sobresalientes de cada familia jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de cada familia jurídica? Que es lo que estaremos estudiando precisamente, y extraer conclusiones que contribuyan a un mejor entendimiento, ¿sí? De por qué opera una determinada materia o de manera cada una de las familias jurídicas, ¿no? Entonces, esa es parte de la importancia o la labor de clasificación en torno a los sistemas jurídicos en familias jurídicas, ¿no? ¿Alguna situación acerca de esto, Zaira? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quisieras agregar? No, de hecho, esa clasificación de las familias es la primera vez que la escucho y la verdad se me hace muy interesante. Muy bien, sí, recordemos que esto es importante porque prácticamente nosotros eh, nuestro sistema jurídico mexicano, pues obviamente pertenece, ¿no? A una de estas familias jurídicas y es importante estudiarlo, y así como el de todos los demás sistemas jurídicos que existen en el mundo, a qué familia jurídica se pertenece, porque nuevamente para entender, comprender el funcionamiento, el impacto que tiene la normativa jurídica, ¿no? Realizar un estudio de derecho comparado, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fuentes de creación? ¿Cómo se crea nuestro derecho? ¿Cómo está? Hay cosas que nosotros, por ejemplo, no tan fácil, decimos, bueno, es que ¿por qué nuestro sistema jurídico no es como, por ejemplo, tal vez como el de Canadá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es así, ¿no? Tan simple como, ¿por qué en Canadá hay 2 cámaras y por qué aquí hay tres, ¿no? Respecto a lo que es el poder legislativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Pues es nuevamente, atiende a una cuestión muy práctica que es precisamente la familia jurídica a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, son cuestiones que pudieran parecer muy básicas, pero que de cierta manera pues vienen a ser determinadas por alguna otra situación, ¿no? Entonces, ahora bien, decíamos entonces, tomando en cuenta y hablamos de René David, ¿no? ¿Quién es René David? Pues uno de los máximos expositores comparatistas, sí, francés, sí. Toma como base esencial las fuentes de creación del derecho en cada uno de los grupos. Y muy importante, aquí ya está la primera aportación de René David. Para René David, sí, una, una base esencial, sí, de las características de cada una de las familias jurídicas es la fuente de creación del derecho, ¿sí? ¿Qué son las fuentes del derecho? Esta temática
la pudieron haber estudiado en su materia de introducción al estudio del derecho, donde se analizaban precisamente qué son las fuentes del derecho y qué es una fuente del derecho. Todo aquello que da origen, ¿sí? ¿A qué? Al derecho, a la normativa, ¿sí? Al sistema jurídico vigente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Para Benedavid toma como base esencial, ¿sí? De agrupación aquellas fuentes de creación del derecho en cada uno de los grupos, ¿sí? En cada una de las familias. Por ejemplo, una familia romano-germánica, ¿no? Cuyas fuentes de creación del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y finalmente los principios generales del derecho, ¿no? Ahora bien, sabrán ustedes entonces, ya podemos ubicarnos. Esto es prácticamente, ya con esto pues nosotros ubicamos, ¿no? Nuestro sistema jurídico mexicano pertenece a qué familia? A la familia romano-germánica. ¿Sí? Primer situación. ¿Sí? Nuestro sistema jurídico mexicano pertenece a la familia romano-germánica y podemos ubicar entonces nuestras fuentes de creación de nuestro derecho, cuál es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. ¿Sí? ¿Qué es la ley? Pues todo el proceso de creación que se lleva, la costumbre, todo aquello que se vuelve consuetudinario, la jurisprudencia, que son los criterios emitidos, ¿no? Por aquellos órganos que tienen esta facultad, como es Suprema Corte de Justicia, ¿no? Tribunales colegiados, ¿no? La doctrina, que son aquellos estudios o tratados que se tienen por aquellos parte de los estudiosos del derecho, y los principios generales del derecho. Todo ello da origen a nuestro sistema jurídico. Otra familia, que es la familia del common law, ¿sí? ¿Cuáles son sus fuentes de creación? La jurisprudencia, la ley, la costumbre y la razón. Nosotros no pertenecemos al common law. Otra familia jurídica, sí, o en tercer lugar establece la familia jurídica compuesta por los derechos socialistas, ¿no? Cuyas fuentes, sí, jurídicas se sitúa de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina, ¿no? Y de igual manera, Bené David nos habla de una familia de derechos religiosos y tradicionales, cuya fuente fundamental para crear el derecho es únicamente esa concepción religiosa que tienen a través de sus libros sagrados, ¿no? Sabíamos entonces, por ejemplo, puede ser como el Corán, ¿no? Como algunos otros textos sagrados que se tienen para qué? Para crear, ¿sí? Leyes fundamentales, ¿no? Para Bene David es el primer aporte que nos da, que nos dice, ¿sí? Esta característica, ¿no? Que va a tener diferentes familias. ¿Qué característica? La de sus fuentes de creación del derecho, ¿no? Ahora bien, doctrinalmente y para fines de la materia, vamos a entender, ¿sí? En este sentido, y aquí ya muy importante, ¿no? Ya tengan un poco más claro o un poco más dónde tomar alguna nota, porque doctrinalmente y de acuerdo a lo que vamos a estar manejando nosotros para nuestra materia, aquí ya vamos a empezar a definir las diferentes familias, ¿no? En primer lugar tenemos lo que es la familia jurídica romano-germánica. Sara, ¿me puedes ayudar con la lectura de esta primera familia, por favor? Sí, familia jurídica romano-germánica. Como fusión de las culturas romana y germana en el occidente de Europa a partir del siglo V después de Cristo, caracterizada porque la norma de derecho se elabora inicialmente y se aplica posteriormente a los problemas que la práctica presenta. Muchas gracias. No, entonces, nuevamente, tengan en cuenta, nosotros pertenecemos a esta familia, ¿no? La familia jurídica romano-germánica, ¿no? Esta familia sí tiene como, nuevamente, aquí estamos analizando únicamente características generales, ¿eh? Nuevamente, nuestro trabajo va a ser ir desmenuzando cada característica de estas familias y estudiar qué países pertenecen a cada una de estas familias, es decir, las características que comparten por cuanto hace a su sistema jurídico, ¿no? Esta familia jurídico-romano-germánica va a agrupar, ¿sí? Aquellos sistemas jurídicos que tienen como característica, ¿sí? O esta fusión de las culturas romano y germana en el occidente de Europa a partir del siglo V, ¿no? Esta familia se caracteriza ¿por qué? Porque la norma de derecho se elabora, ¿sí? Inicialmente y se aplica posteriormente a los problemas que la práctica presenta, ¿no? Se elabora entonces la norma de derecho, se hace un sistema de creación de leyes y posteriormente se va a aplicar a los problemas que existen. Tenemos otra familia jurídica que es la del common law, ¿sí? Esta tiene como característica la cultura inglesa y nace como fusión, una combinación de lo que es la nobleza normanda con la población anglosajona.
¿sí? Tiene diferentes influencias como pueden ser vestigios romanos, celtas, irlandeses, etcétera, ¿no? Y se logra efectivamente una unificación del derecho a través de las decisiones de los tribunales, ¿sí? Esta familia tiene una característica muy importante. Tiene un derecho eminentemente jurisprudencial, es decir, el derecho queda subrogado a los criterios que emite un tribunal, ¿sí? No es que ya exista una norma escrita como lo es con la familia romano-germánica, que nos dice la característica es que se elabora la norma escrita, como lo podemos ver en nuestro contexto mexicano, y posteriormente se aplica a los problemas que se presenten, ¿no? Contraposición, la familia jurídica del common law tiene como característica ¿sí? Que los problemas o las situaciones se van a resolver no de acuerdo a una norma escrita, sino de acuerdo a la decisión, ¿no? Que emitan las autoridades facultadas para eso, porque eso es la jurisprudencia, la interpretación, ¿no? Entonces, la del common law tiene esa característica, es la interpretación que se realiza, ¿sí? De la aplicación de algunas normas para diferentes problemas, pero no es que esté totalmente escrita, sino que queda a criterio del juzgado, ¿no? Tenemos otra tercera familia, que es una familia jurídica socialista, ¿no? Un grupo inicialmente ubicado en Europa Oriental que forma su derecho con elementos romano-germánicos, sí, pero que a partir de la evolución de bolchevique en 1917 y la extinta Unión de la República Socialista Soviética, ha elaborado su derecho de acuerdo con el socialismo, ¿no? También hay diferentes países que tienen este sistema o están agrupados dentro de esta familia jurídica socialista. ¿Por qué? Tiene su origen en Europa Occidental, ¿sí? Y originalmente nacieron igual con elementos romano-germánicos, pero, ¿sí? A partir de 1917, ¿sí? Empiezan a adoptar ideas del socialismo, ¿no? Una cuarta familia es la familia jurídico-religiosa. ¿Quién la confunde? Ya lo dijimos, aquellos países que organizan sus cuestiones, sus ordenamientos jurídicos basándose en un libro revelado, ¿no? En aquellos libros, ideas que ellos creen que son de carácter sagrado. Un ejemplo, por ejemplo, Corán, ¿no? Tienen ese sistema jurídico basado en ideas religiosas. ¿Por qué dice libros revelados? Porque se cree que fueron dictados, fueron comunicados por una entidad superior que no es humana y que fue revelado a ellos, ¿no? Tenemos también la quinta, una familia jurídica o sistema híbrido o mixto, ¿no? ¿Qué pasa con un sistema híbrido mixto? ¿Sí? Calificando así o integrando aquellos entes, ya sea territorios, provincias, entidades estatales, ¿sí? Que no logran ubicarse en ninguna de las anteriores familias jurídicas, ¿no? Que tal vez tienen un poco de una, un poco de otra, un poco de otra, que no logran concretarse dentro de unas. Todos aquellos que no se ubican en cualquiera de las otras cuatro, ¿dónde las vamos a ubicar? En las familias jurídicas o sistema híbrido mixto. ¿No? ¿Por qué? Porque comparten características de todo, ¿no? Tienen particularidades, tienen localismos, logran concretarse dentro de un sistema mixto, ¿sí? Y entonces son una mezcla de elementos jurídicos de diferente proveniencia, ¿no? Como aquellos sistemas en los que hay una ley del lugar, ¿no? O asimilan diferentes caracteres peculiares dentro de las diferentes familias jurídicas, ¿no? Estos sistemas mixtos son también un conglomerado de derechos positivos que va a reunir los elementos necesarios para ser considerado una familia jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos estados o aquellos países que no logren agruparse dentro de las demás, no es que queden fuera de las agrupaciones, por eso se hizo esta quinta conceptualización para que en esto se aboquen o se integren aquellos sistemas jurídicos que tal vez comparten características con todas las demás familias jurídicas, ¿no? Y por eso existe este sistema híbrido o mixto. ¿Ok? De esto, y nuevamente se lo reitero, ¿no? Esto es únicamente a grosso modo, no es precisamente que digamos, no, pues ya está aquí, no, vamos a ir analizando cuáles son las características de cada una de estas familias, qué grupo las comprende y precisamente analizar qué países convergen con cada una de ellos. ¿Ok? Zaira, ¿tienes alguna duda de esta clasificación que hemos hablado? No, maestra, todo claro. Perfecto, bien. Ahora, vamos a pasar entonces a la actividad de nuestra sesión, ¿no? Aquí lo puedes ver, Zaira. ¿Sí puedes ver la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok, entonces esta va a ser nuestra actividad, ¿no?
son preguntas que de igual manera se tienen que contestar de acuerdo a lo que vimos, ¿eh? Enumera tres elementos o caracteres que fundamenten la utilidad de la comparación, es decir, de acuerdo a lo que vimos, ¿para qué sirve la comparación? ¿Para qué sirve el derecho comparado? ¿Para qué sirve comparar los sistemas jurídicos de los diferentes países? ¿No? Me va a definir qué es un sistema jurídico, definir qué es una familia jurídica, obviamente, ¿no? Yo no pido que copies y transcribas lo que yo te di en la clase, sino que tú, de lo que nosotros vimos, des tu propia conceptualización. De igual manera, de manera resumida, ¿cuáles son las etapas del análisis comparativo? ¿No? De igual manera, siguiente pregunta, ¿cuál fue el primer intento clasificador de los sistemas jurídicos contemporáneos? ¿Cuándo se realizó? ¿En qué año se realizó? ¿Dónde se realizó? ¿Cómo fue ese primer intento? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿No? De clasificar los sistemas jurídicos. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos que componen la denominada unidad cultural? Esa unidad cultural, recuerden, la veíamos, ¿no? Anteriormente. Decíamos, se clasificaban los sistemas jurídicos de acuerdo a una unidad cultural. ¿Qué es la unidad cultural? Pues el hecho de compartir ideas, creencias políticas, ¿no? Fue en un momento un intento clasificador que se hizo. Siguiente pregunta, lista las familias jurídicas se compondrían un mapa mundi de los sistemas jurídicos contemporáneos. ¿Por qué lo hablamos como mapa mundi? Porque eso abarca todos los países, ¿sí? Del mundo, ¿no? Y por último, definir qué es un sistema híbrido o mixto, ¿ok? Esas son las preguntas, Aira. ¿Tienes alguna duda acerca de ellas? No, ninguna duda. Bien, entonces te voy a pedir, bueno, en este tiempo que nos queda, te voy a pedir si que des contestación a estas preguntas. Yo voy a estar aquí por si tienes alguna duda referente a ellas. De cualquier manera, Zaira, en tu plataforma ya están las diapositivas, ¿ok? Y en lo que tú terminas de dar contestación, ya sea que lo hagas en un documento de Word o que lo hagas en una libreta de apuntes y después subas la evidencia, yo en este momento voy a habilitar en la plataforma el espacio para que precisamente quede esa evidencia de trabajo de nuestra primera sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok, entonces aquí voy a estar, cualquier cosa tú me dices y mientras yo habilito el espacio en la plataforma, ¿ok? Te digo de igual manera, si tienes acceso a la plataforma, sí, sí tengo acceso. ok, ya está ahí el material, ya lo puedes checar, ¿sí? Y yo De hecho, mientras, eso le quería comentar porque no me sale la clase. ¿no te salen las diapositivas? No, Mira, está aquí. no, o sea, solo tengo los cursos anteriores. Ah, no te sale la clase. No me sale. Ok. O sea, no te aparece en tu tablero. No, Ni siquiera la materia, nada te aparece. no. Ok. ¿Cuál es tu correo electrónico? Es, ahorita le comento. ¿Sabes para qué? Para que si no, entonces te mando por correo electrónico. ¿Se lo escribo en el chat? Ah, sí, escríbemelo y ya yo lo copio. Ya está. Ah, no le escucho. Ah, ¿sí tienes acceso ahorita a ese correo? Sí, Ah, ok, te lo voy a mandar ahí. Dame un momento. Ya te lo envié. ¿Puedes checar si te llegó? sí, ahora lo reviso. Sí, ya me llegó. ¿Puedes ver la pantalla, Zaira? Sí, sí la veo.
Ok, entonces te dejo ahí las preguntas. Cualquier cosa me dices, por favor. Sí, maestra, gracias. Voy a habilitar el espacio y voy a verificar por qué no tienen acceso, ¿ok? Ok, ok.
Zaira, me comentan que en 10 minutos ya queda habilitada su materia para que la puedan visualizar. Entonces ya en 10 minutos puedes ver el material. Y de igual manera ya ahorita nada más en unos minutos voy a habilitar ahí la actividad para el espacio para que ahí subas el producto de tu actividad, ¿ok? Ok, maestra, gracias. ¿Cómo vas? Bien, yo estoy por la tercera pregunta. Ah, ok. ¿Ya las copiaste o todavía no? Sí, ya Digo por la... escuché. Ah, entonces ya puedo quitar la proyección. Sí, sí, sí. Ah, ok, para que entonces abra el espacio y ya para cuando tú lo habilites ya lo tengas la visibilidad, ¿ok? Ok.
Listo, Zaira, ya quedó habilitado. Te voy a mostrar. ¿Estás ahí todavía? Sí, maestra. Ok, dame un segundo. Ay, es que no me aparece. Mm, Bueno, ya está en la plataforma habilitado el espacio para que ahí, no sé si lo estás trabajando a mano o cómo lo estás haciendo. Lo estoy trabajando O en Word. no, en un Word. Ah, ok. Bueno, ya está entonces habilitado aquí. Está el material de la sesión uno. Al principio lo vas a ver, dice sesión uno y viene ahí el material. Y luego dice una tarea que dice actividad sesión uno. Entonces ahí está habilitado para que ya subas ahí ya sea el documento o sea la imagen de pues la evidencia de la actividad. Si Zaira, entonces cuando tú lo termines, lo puedes subir, ya sea que lo termines ahorita, lo termines más tarde. De todas maneras, queda habilitado hasta la siguiente semana para que tú puedas subir esa evidencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Tienes alguna duda, algo más acerca de lo que platicamos, de lo que estuvimos compartiendo el día de hoy? No, todo claro. Ok, Zaira, pues por mi parte sería todo. Cualquier otra situación, yo me encuentro al pendiente por cualquier otra cuestión y pues espero que nos podamos ver el siguiente sábado. De igual manera, te agradezco mucho la puntualidad, te agradezco mucho la participación y entonces nos estamos viendo el siguiente sábado, Zaira. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Claro que sí, maestra. Que tenga buen fin de semana. Gracias, cuídate, que estés bien. Gracias igualmente.